Muy buena noche con todos. El día de hoy, el día de hoy tenemos la 10ª charla del ciclo de charlas que hemos empezado hace algunos meses del Colegio San Benito. Esta es la última charla y creo que va a ser una charla que vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos a un invitado muy especial que es el doctor Luis Gutiérrez Celis. El doctor Luis Gutiérrez Celis es médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría y doctorado en medicina humana por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Médico asistente de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de Vitarte de Salud Red Almirante. Además, él y el que habla somos miembros de la Federación Internacional de Sociedades Científicas. En realidad, el doctor Luis es un gran amigo. Creo que como pocos amigos que uno tiene, un hombre extremadamente bueno, servicial, y que por sobre todo está el valor humano que tienen sus pacientes, le da valor a esos elementos tan importantes que realmente muchas veces lo hemos perdido. Entonces, el doctor Luis Gutiérrez va a hablar sobre, un momentito, sobre higiene y calidad de vida, enfoque preventivo. Sin más preámbulo, voy a dejar la palabra al doctor Luis Gutiérrez Celis. Adelante, Lucho, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Leandro Rodríguez, y también agradecido a los directivos de este prestigioso colegio en Huaraz. Para nosotros es un honor hablar sobre un tema fundamental que es la vida. Cuando las personas enferman o tienen una dolencia, aunque sea mínima, se dan cuenta de que mucho tiempo estuvieron asintomáticos, fueron muy felices y sienten en sí una inmensa preocupación que le pueden llamar causada por una enfermedad. Los médicos a través de la historia han tenido toda una evolución que va a dar lugar a la evolución de la medicina. Indudablemente que hay una parte de la medicina un poco ritual, basada en creencias, etc. Pero es el maestro Hipócrates quien basó su trabajo médico en la observación. Es la medicina de la observación la que este ilustre padre de la medicina occidental y oriental, dicho sea de paso, y referenciado por el maestro del doctor Reynaudo de la Ferrier, refiere que Hipócrates fue un alumno de los colegios egipcios. Para conceptualizar de que la medicina formaba parte de un grupo de la más alta sabiduría. Inclusive era como un sacerdocio al servicio del hombre y al servicio de Dios. Esto no se debe perder en ningún momento, este enfoque no se debe perder porque esto nos lleva a perfeccionar nuestros métodos, nuestra forma de ser, tanto en la medicina como en los médicos. Paso seguido, vamos a definir lo que es la salud. La salud definida por la Organización Mundial es el equilibrio físico, psíquico, espiritual del ser humano. Cuando uno logra un equilibrio, se encuentra saludable. Muchas veces existen enfermedades subyacentes, pero las defensas del organismo lo hacen ver a uno en forma equilibrada. He ahí donde ingresan los métodos preventivos, ya sea en sus 4 acepciones: prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto es definido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya estamos enfocados ya en el aspecto preventivo para lograr calidad de vida.
Antes de ingresar a ir definiendo estas partes, estos tópicos que queremos desarrollar para lograr un enfoque realmente preventivo, vamos a definir lo que es el cuerpo humano. Si cada uno se analiza, y esto es muy sencillo en base a la observación, nos ponemos de pie, nos sentamos, caminamos, y eso se debe a todo un aparato locomotor. Este aparato locomotor está conformado por huesos y músculos. 206 huesos que nos permiten activar toda nuestra deambulación. Y tenemos entre 650 y 840 músculos, voluntarios e involuntarios. Cuando decimos músculo, probablemente uno diga los músculos de los brazos. Tenemos un músculo fundamental, dos músculos fundamentales. El corazón, con su músculo involuntario, solo guiado por toda una serie de sistemas que lo vamos a conversar. Tenemos otro músculo fundamental, el diafragma. Músculo fundamental porque nos permite respirar. La parálisis del diafragma atenta definitivamente con la vida, al igual que el corazón. Entonces, vamos resumiendo, 206 huesos y entre 650 y 840 músculos, voluntarios e involuntarios. ¿Qué lo conforman a estos músculos y a estos huesos? A los huesos, minerales, especialmente calcio y una serie de minerales, pero fundamentalmente calcio. En los músculos está el sílice, que lo conocemos como, es la arena, pero en otra sección es sílice, y que nos permiten dar la estructura. El enfoque médico de la antigüedad, y no deja de tener valor, está basado en el conocimiento y la aplicación de los 4 elementos: fuego, tierra, aire, agua. Entonces, todos estos 4 elementos se fundaban. La ausencia o la carencia de estos 4 elementos daban enfermedad. Y tiene razón. El agua, ejemplificada por la sangre; la tierra, ejemplificada con sus minerales por los músculos y los huesos; el aire, todo el aparato respiratorio; y el fuego, que es la energía, la fuerza, el corazón. Es un enfoque sabio que fue a través de los tiempos y que llegó a Alejandría. Recordemos que en Alejandría ya se hacían disecciones. Vino los mitos religiosos y detuvieron todo ese avance de la ciencia. Imagínense cuánto se perdió. Y ni hablar con otros aspectos que los físicos, como el doctor Leandro, saben cuánto tiempo se perdió por tipo de creencias que eran religiosas para ese momento. Entonces, nuestro cuerpo humano ya está conformado por huesos. Este cuerpo humano tiene más o menos 50 billones de células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y estos en 8 aparatos o sistemas. Están el aparato locomotor, formado por músculos y huesos; el aparato respiratorio, pulmones, diafragma; el aparato digestivo, estómago, esófago, intestinos, digestivo, intestinos, en todas sus acepciones; el aparato circulatorio, corazón, vasos, grandes vasos, pequeños vasos, etc. El aparato endocrino, fundamental, las hormonas; el sistema nervioso o aparato nervioso. Más le decimos sistema porque tiene que ver con todo el sistema nervioso. Y tenemos el aparato reproductor, sin lo cual la vida humana no existiría. Pero todos tienen una importancia vital. Cada uno de estos células, tejidos, órganos,
sistemas, aparatos, son muchas veces desequilibrados por otros sistemas vivos también, llamados bacterias, llamados hongos, llamados, pueden ser saprofitos, virus, etcétera. Y todos alteran el funcionamiento de estos nobles aparatos o sistemas. En la evolución humana, el aporte de la ciencia ha sido fundamental. Nosotros somos muy felices de llegar ahora a 45 años y ni nos damos cuenta la humanidad, porque en la Edad Media a las justas llegábamos a los 40, 45 años. Y un hombre de 40, 45 años ya era tenido como un hombre viejo, ya en declive, por una serie de enfermedades. Actualmente, basado justo en los adelantos de ciencia y el enfoque preventivo, llegamos a los 50, y a los 50 se hacen los chequeos para el aparato reproductor, hablamos de próstata y hablamos de colposcopía, mamografías en mujeres, para evitar las enfermedades del aparato reproductor. Y llegamos a los 60, llegamos a los 70, llegamos a los 90, y ya algunos científicos de avanzada, como el doctor David Ferriz Olivares, Raynaud de la Ferrier, los mismos miembros de toda la sociedad científica están de acuerdo en que deberíamos llegar a 120 años con toda seguridad. ¿Y esto en qué está basado? Y voy a reportar lo siguiente. En las especies de animales, estos duran 5 veces lo que demora su aparato locomotor en lograr su crecimiento. El caballo, por ejemplo, dura 5 años su crecimiento y tiene una edad avanzada hasta 25 años. Los perritos duran hasta 12 años, porque más o menos su aparato crecimiento de 2 años van completando. Y así una serie de especies. El ser humano llega más o menos en su formación del aparato huesos y crecimiento máximo 20 años. Por lo tanto, y hasta 25 años. Por lo tanto, deberíamos pasar los 100 años, llegar a los 120 años con toda seguridad y caminar. Esto es en cuestiones y aspectos naturales. Y ahí viene el punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para darles condiciones naturales a nuestro cuerpo? A pesar de que nuestro crecimiento o evolución en nuestro planeta ha disminuido las posibilidades que contábamos antes, como por ejemplo, suelos ricos en macronutrientes y micronutrientes para nuestras plantas. Porque ahora tenemos que agregar insecticidas, pesticidas y abonos inorgánicos, cuanto eran todos orgánicos. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestro aire? También lo hemos contaminado. Luego, ¿qué hemos hecho con algo fundamental, al igual que la tierra y el aire? El agua. El agua también ha sido contaminada. Y ahora tenemos que tomar entonces aguas tratadas con cloro. Todos estos aspectos hacen una limitación a nuestra evolución en longevidad. Ya hay seres humanos que tranquilamente pasan los 90 y 100, y la mayor parte de estos seres humanos viven en situaciones lo más natural posible y cerca de los campos. Y es por eso que las políticas de gobierno, una de las políticas es hacer en cada ciudad bosques, a velar por ese aire limpio y dar lo más natural posible en cuestiones de tierras. Y entonces vemos y vamos a ir ya encaminándonos a esto, lo que le llaman la prevención.
La prevención primaria, que es algo, un aspecto acordado por la Organización Mundial de la Salud e impulsado, está dar las mejores condiciones para evitar que los seres humanos adolezcan de enfermedades basadas en microbios. Uno de esos aspectos fundamentales es agua. El otro aspecto fundamental es higiene, que es el manejo de los detritus o basuras. Si nos damos cuenta, hay enorme interés e inversiones a nivel internacional en dar agua pura a todos los pueblos. Y vemos, y lo estamos viendo ahorita, cómo pueblos que están en guerra adolecen de eso. Y eso significa enfermedades gastroentéricas, etcétera, etcétera. El agua, ojalá, debería ser lo más natural, sin cloro. A pesar, sin cloro. El cloro es una necesidad. Los que podamos hacerlo, debemos lograr aguas que vengan de manantiales. Hace poco estuve en Huaraz y tuve la felicidad y la bendición de tomar agua directamente de un riachuelo que venía de los nevados. Directo. Una agua heladita del... Ese es el agua que deberían. Y los que viven en Huaraz pueden tener esa felicidad. Nosotros en Lima tenemos agua que viene también de los nevados de la carretera central. Hay una marca conocida, no lo voy a decir nombre porque no es lo correcto, pero todas las aguas envasadas que no tienen cloro son excelentes para beber. Hay aguas a nivel de los que están en otros países, por ejemplo, aguas que vienen incluso de montañas, en los montes Pirineos, etcétera, en el Tíbet también, con conocidas marcas. Eso es el elemento agua. Eso forma parte de la atención primaria de salud. En cuanto a los suelos, hay un estudio último que ha medido el incremento de cánceres. Y realmente es una sumatoria. No vamos a establecer de cuál. No le vamos a decir que son los pesticidas, no vamos a decir que es el agua, etcétera, etcétera. Pero sí hay una preocupación inmensa. Y esto lo están diciendo los colegas del INEM, que son los mayores expertos en cánceres. Hay un aumento de incremento de cáncer. Y esto viene a recordarnos lo que decíamos al inicio, que la evolución humana, sin darnos cuenta, deterioramos nuestro ambiente. Pero algo que debemos cuidar es el agua y el aire, que forma parte de la atención primaria de salud. Otra forma de atención primaria de salud son las vacunas, ya yendo al aspecto de la modernidad. Las vacunas tienen todo un surgimiento en un ser extraordinario que siempre en mis conferencias doy homenaje, Louis Pasteur. Louis se escribe Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur, una vez, y les cuento esto, que es una anécdota en ciencia. Una vez se reunieron todos los científicos en Europa, fueron los mejores cirujanos de América, Lister, Finto, Harvey, Kelly, y estaban todos, y los cirujanos europeos. ¿Por qué? Porque estaban muy preocupados por qué las mujeres después del parto se morían y que eran llevadas a los hospitales. ¿Y por qué otras mujeres que quedaban en el campo no se morían? Y curiosamente, estaban todos reunidos y atrás había un que no era médico, estaba muy al fondito en un lugar muy sencillo, todas las personas estaban adelante, y levantó la mano y dijo, puedo decir, yo soy biólogo, no soy médico.
pero trabajo muy junto a mis médicos de acá de Francia. Yo sé por qué se mata. Y su respuesta cambió el mundo. Se debe a que en sus manos los médicos atienden a otros pacientes moribundos y se van y con esas mismas manos atienden a las parturientas. Incluso hacen tactos, extraen úteros, etcétera, llevándose una serie de microbios. Pasteur, en ese momento, y antes ya en sus estudios, cambió toda la visión de que en nuestras manos, en nuestro cuerpo y en toda la superficie del planeta hay microbios. Estos microbios en nuestro cuerpo están equilibrados, al igual que las polaridades, siempre. La polaridad positiva da la vida, la polaridad negativa resta la vida, a veces hasta nos produce la muerte. La vida y la muerte son parte de una sola realidad, que es la vida universal. Hay que vivir, hay que morir para volver a vivir y dar vida a otros, etc. Pero esto es ya un tema filosófico. El hecho concreto es que los microbios forman ya parte ahorita ya del conocimiento. Y ustedes saben, por ejemplo, en el quirófano se hacen una serie en los hospitales. Ahora, ya de ahí surgió ya la industria que permite los jabones, etc. El hecho concreto es que Louis Pasteur dio lugar incluso en sus estudios posteriores a la observación, fue uno de los que inició la vacuna antirrábica y lo hizo porque él observaba de que muchas mujeres que ordeñaban vacas obtenían cierta enfermedad, pero que él, sacando extractos, pudo curarlas. Por eso las vacunas tienen el nombre de vacuna, de vacuno. Entonces las vacunas a la actualidad forman parte de un inmenso avance del ser humano y forman parte de la atención primaria. Hemos llegado, en base a ese conocimiento, por ejemplo, a algo que se pensaba muchas veces, de que el cáncer de cuello uterino era causado por una serie de teorías. Pero luego descubrimos que la causa del cáncer de cuello uterino es un virus y que son los papilomavirus. La sofisticación ya, el avance científico nos permiten identificar, ya, mediante la prueba de Kovacs, identificar los sistemas, los hallazgos para hacer los hallazgos de papilomavirus. Y luego, en base a eso, ya hay vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Miren qué avance. Luego, además de y este ya es el tema que tenemos que centrarnos, no se toma en cuenta también de que algo fundamental forma parte de la atención primaria de salud, que son los alimentos, la alimentación. La alimentación es parte fundamental de la atención primaria de salud, que pocas veces uno lo toma en cuenta. El otro día llegué un poco más temprano a la cochera y de pronto encuentro a una niña que son los que cuidan la cochera. Y le digo, oye, niñita, ¿y tú por qué no has ido al colegio? Es que me quedé dormida. Y la quedo mirando y, y estaba media palidita. Te has quedado dormida. Ahí comprendí que esta niña estaba desnutrida. A pesar de que yo recién tomé en cuenta, después la encontré desayunando. ¿Qué desayunaba? Una avena y un pan. Echarle azúcar, lo hacía delicioso para el paladar, se sentían felices,
pero no le estaban dando algo fundamental, que son proteínas. Dentro de esas proteínas debería estar tomando esta niña yogur. No solo leche, sino yogur, que es algo fundamental, en lo cual siempre les indico a mis pacientes. Hay menos intolerancia de la lactosa en el yogur que en las leches. Entonces, comprendí de que, y me ofrecí a darles una conferencia a esta comunidad sobre una atención primaria fundada en una alimentación, diríamos, ortomolecular, podríamos llamarla, o una alimentación adecuada o saludable para este grupo de niños. Recuerden que uno de los grandes problemas que tenemos en ciertas zonas de nuestro país es la anemia infantil, que fácilmente con un trabajo, y esos son unos planteamientos que estamos haciendo en la FIS, con el sembrado de algas podríamos solucionar o tendríamos ya la solución para la anemia infantil. Sería un método muy cómodo y estamos impulsándolo a través de la FIS. Luego, este aspecto de la alimentación fue dividido en 4 principios. Y aquí un homenaje también al doctor Martín Escola, al doctor Carlos Casanova Lenti, el último es peruano, un médico extraordinario, no está ya con nosotros, se encuentra en el Oriente Eterno. Al igual que el doctor Martín Escola, él es ciudadano alemán, nacido en Venezuela, trabajó mucho tiempo en Costa Rica, pero él tiene un libro extraordinario que se llama Alimentación, Degeneración y Regeneración Alimentaria del Ser Humano. Este doctor Martín Escola establece 4 principios y recomendaciones alimentarias. El primer principio, que es de alimentos vivos y naturales. Alimentos vivos y naturales. Él hace un estudio, especialmente de nutriólogos ingleses y franceses, que visitaron el Oriente y encontraron pueblos muy alejados de las ciudades y que eran muy longevos y mantenían a los 90, 100 años su vitalidad. Y su alimento eran yogures, porque criaban ovejas, vacas, yogures, también kefir, que son leches fermentadas, de alimentos del campo, no usaban indudablemente insecticidas ni pesticidas, tenían no la superproducción, pero una producción adecuada de vegetales. Muchas plantas verdes, tenían higos y algunos nueces, ¿no? Que tenían en la zona. Esto les daba mucha longevidad y fuerza. Este principio de tomar alimentos vivos y nutrientes van juntamente con uno de los planteamientos del doctor Casanova, que plantea de que el alimento crudo ejerce un evento terapéutico, no así el cocido. Y ahí les voy dando algunas recomendaciones. Una de las plantas más amigables para la salud es la menta, pero yo les recomiendo comerla cruda, la menta. Unos 7 cogollos de menta van a darle una serie de aspectos benéficos a todo el sistema digestivo y respiratorio. Esto para poner ejemplo del alimento crudo. Luego, si nos damos cuenta, todas las frutas son crudas. Por eso yo lo veo un poco anecdótico que a veces va a un restaurante y le dan una mazamorra de manzana como postre, cuando deberían dar, aunque sea la mitad de la manzana, en forma cruda. Y esto es buenísimo.
Todas las frutas deben ser consumidas crudas, no hervidas. Las frutas también deben ser consumidas en forma natural. Puede hacerse un jugo o un extracto. Por ejemplo, uno puede consumir naranjas, pero no pasar de 3 naranjas, que justamente llenan un vaso. Uno necesita vitamina C por lo medio de 85 miligramos diarios. Nosotros los humanos, a diferencia de otras especies, no fabricamos, no producimos vitamina C, por lo tanto lo tenemos que tomar del exterior, ya sea en cítricos, como limón, pero hay algunas plantas, como el brócoli, por ejemplo, que tiene mucha vitamina C y no se siente ácido. Entonces, los alimentos vivos, concentrados y naturales. El otro gran principio es alimentos fermentativos y no putrefactivos. Aquí es un gran aporte también del doctor Martín Escola, en base a su observación. Él hace una serie de trabajos y observa que los procesos putrefactivos provenientes generalmente del consumo abundante de carnes producen una serie de enfermedades a nivel digestivo. Uno de esos, por las nitrosaminas, uno de esos efectos es el cáncer de colon, incrementado de forma geométrica, geométrica, es decir, muchísimas, demasiado cáncer de colon. En cambio, las especies herbívoras tienen menos cánceres de este aparato digestivo. Las especies herbívoras, y ustedes se van a dar cuenta, y hagan la prueba, observen hasta en el olor de las heces que suben. Los gatos son carnívoros, al igual, y sus heces tienen olor de putrefacción. En cambio, los herbívoros, como el caballo, la vaca, y los seres humanos cuando consumen muchos vegetales, es fermentativo. Esto es salud. Por eso yo recomiendo siempre a todos mis pacientes que el plato principal debe ser una ensalada, un plato lleno de vegetales, no un adorno para un plato de comida, donde viene un pollo bróster, etcétera, etcétera, y le ponen algo rojito, etcétera, y debe haber una gran cantidad de ensaladas. Eso es fundamental. Luego, estos alimentos que fomentan los procesos fermentativos, también están los cereales verdes, también los secos y todos los provenientes. Indudablemente, no podemos cambiar a todos que se vuelvan vegetarianos o naturistas, etc. Pero si hay una recomendación para aquellos que consumen carne, es comerlo mezclado con muchas verduras. Muchas verduras. Esto ya han demostrado y lo enseñan los gastroenterólogos, que cuando ingresan al tubo digestivo grasas saturadas y grasas insaturadas provenientes de los vegetales, compiten en la absorción y son absorbidas las insaturadas por ser más livianas. Entonces, eso hace que la digestión sea más saludable. Más saludable. Y ese es un consejo. Bien, pasamos ahora a otro principio interesante que nos enseña este maestro de la medicina, el doctor Scola. Alimentos acidificantes y alcalinizantes. El principio es,
consumir más alimentos alcalinizantes que acidificantes. Se llaman alimentos acidificantes los que van a dar como resultado el ácido úrico. Muchos alimentos son ácidos, pero no producen ácido úrico. Por ejemplo, el limón, las naranjas se perciben ácidos, pero no producen ácido úrico. Las carnes no son ácidas, sin embargo, producen ácido úrico. Y este ácido úrico y todo el sistema traen como un deterioro de todo el sistema excretor, circulatorio, inclusive nervioso. Y hay una frase interesante de George Canap hablando de ello, sobre la alimentación. George Canap decía, dime lo que comes y te diré quién eres. Él era naturópata. Y lo hacía y le decía, le contaba, entonces él le hacía una variación y curiosamente hasta sus comportamientos cambiaban. Cuando se consumen más vegetales, los comportamientos cambian en beneficio de un equilibrio psicofísico espiritual. Y el cuarto principio es no alimentos concentrados. No alimentos concentrados. Este es algo muy importante. Un alimento concentrado, por ejemplo, es una dona. Las donas son deliciosas. Las galletas son alimentos concentrados. Un queque es un alimento concentrado. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Cuál sería el alimento no concentrado? El trigo. Comer trigo. Ahora, ¿es posible comer trigo? ¿Es posible dejar el pan, los queques? No, no es posible. ¿Qué viene entonces? Es cierto, hay que evitar los alimentos concentrados. Un alimento concentrado, por ejemplo, es un extracto. Si tomas un extracto, tienes que tener cuidado en no tomar en exceso. ¿Te quieres comer 3 beterragas? Bueno, bastaría con una, que tiene mucho azúcar. ¿Quieres comer azúcar? Que también es un alimento concentrado. Imagínense cuántas cañas de azúcar es para que salgan 5 cucharadas de azúcar. Muy bien, endulza, pero en vez de 4 cucharadas usa 2. Y mejor no dulces, sino si tomas yogur, cómelo con frutas dulces y tienes un azúcar natural. Entonces, tenemos ya un horizonte de lo que es una prevención en base a la alimentación. Una prevención en base también al cuidado de los sistemas. Los sistemas son afectados directamente, por ejemplo, por una concentración del azúcar en las gaseosas, por ejemplo. No quiere decir que esta disposición sea para que no tomen gaseosas, sino fundamentalmente para que se piense en lo que uno come. Muchas veces comemos por costumbre, pero debemos comer pensando. Debemos comer para vivir y no vivir para comer. Cuando uno come para vivir, uno debe pensar. Y ese es un punto fundamental que siempre a mis pacientes les digo. Recuerden, yo soy ginecólogo obstetra, de inicio resuelvo los problemas ginecológicos, obstétricos, etcétera, desde cirugía que hacemos hasta método de diagnóstico,
Pero siempre terminamos diciéndole a nuestros pacientes que deben ser cada día más vegetarianos, que cada día coman más vegetales, que cada día tomen más agua pura, que cada día no coloquen el salero en su mesa para que se echen más sal que ya le echaron cuando cocinaron, que retiren los azucareros de los niños. Hay que darle frutas con el azúcar natural de las frutas. Entonces, todos esos cambios. Y las pacientes son guías, siguen estas guías y yo después las veo y están felices, mejorando su salud, además de todas las terapias. Hay algo, la atención primaria, y hemos dejado algo fundamental de explicar, ya para ir terminando, la prevención secundaria. La prevención secundaria vienen a ser todos los métodos para anticiparnos a enfermedades que pueden estar recién iniciándose. Dentro de estos métodos, por ejemplo, para los hombres está el PSA prostático, PSA, antígeno prostático, para detección de cánceres muy tempranos de próstata. En mujeres, la mamografía a partir de los 40, entre 40 y 50, 2, 3 mamografías. Después de los 50, cada año una mamografía hasta los 60, 65, o cada 2 años. Luego, exámenes ecográficos del sistema digestivo. Luego la colonoscopía periódica también. Luego la endoscopía. Para todo eso lo manejan los gastroenterólogos. Luego una placa de pulmones cada cierto tiempo. Todo eso forma parte y tenemos una serie de sofisticaciones ya en métodos diagnósticos. La conciencia humana que forma parte de la conciencia de Dios, la conciencia universal, nos va a dar las herramientas para hacer cada día diagnósticos precoces. Y con ello, y con la ciencia, vamos a hacer inmensos avances, tomando indudablemente, ya que estoy en Huaraz, los conocimientos de la medicina tradicional. Formo parte de un comité extraordinario del Colegio Médico, que es el Comité de Medicina Tradicional y Complementaria, y es un grupo extraordinario porque fomenta la base científica de la medicina tradicional peruana. Existe una medicina tradicional peruana, definitivamente existe una medicina en todas las regiones del mundo, y la medicina tradicional universal es la que enseña Hipócrates, con los 4 elementos, el manejo de plantas frías, plantas calientes, el alimento crudo y vivo es medicina, todo forma parte de esa tradición universal que nos trae Hipócrates, Casanova Lenti, Martín Escola y una serie de científicos. Y uno de los aspectos fundamentales, ya que estamos en Huaraz y ya vamos terminando, es el TOCOSH, por ejemplo, que yo les indico a mis pacientes para los problemas digestivos. Ese es un aporte. ¿Cómo lograron nuestros ancestros llegar a esa preparación? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? Y ahí me recuerda en estos momentos a una científica brasilera que vive en Francia, recuerdo el nombre, que ha publicado un libro, ¿Cómo aprenden a curarse los animales? Y curiosamente, esta científica bióloga de origen brasilero en Francia publica este interesante libro y uno observa. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando el perro se siente acidificado, están sus problemas digestivos, empieza a comer pasto? Es curioso, ¿no?
O sea, cómo el instinto, cómo ella estudió que ciertos primates, los primates, cuando tienen heridas, cómo hacen que el moho de ciertos troncos los ponen en sus heridas. O sea, otras palabras, le ponen el penicillium, el hongo de la penicilina, de lo cual Alexander Fleming fue el que lo dio a conocer. Entonces, vemos cómo la medicina tradicional, y es por eso hay que estudiar, desgraciadamente en la agricultura, y yo lo ando enseñando, yo soy de Vivo, y solicito a la gente que trabaja ahí de que no destruyan las plantas medicinales. ¿Cuántas plantas de cerraja son quemadas a veces y se van perdiendo? Cuando la cerraja sirve para los problemas vesiculares y hepáticos. En la sierra no vamos, porque este no es el tópico, pero en la farmacopea andina y de costa y de selva existen maravillas. Existen maravillas. En conclusión, la atención primaria reforzada, además de las vacunas que hemos mencionado, además del agua pura, la clorificación, etcétera, reforzada por una alimentación lo más natural de lo natural posible, es una guía total para lograr gran éxito en la salud y lograr una longevidad saludable. Con esto quiero agradecer y estoy presto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gutiérrez, por tan brillante exposición, tan importante y útil también. No sé si hay algunas preguntas. Por Facebook también están mirando bastantes personas. ¿Hay algunas preguntas? Leandrito, no sé si me permites unas palabras y Adelante, Quique, también adelante, por terminar favor. con una pregunta. Mi estimado doctor Luis Gutiérrez, primeramente agradecerle por esta pedagógica y brillante exposición con palabras muy entendibles. Yo voy a pedirle a Leandro que esto se grabe y que esto se pueda difundir, porque lo que usted nos ha dicho es de suma importancia, que no solamente lo debemos conocer, sino que lo debemos aplicar. Doctor, usted cuando habló hizo mención el deterioro del medio ambiente. Yo radico en la ciudad de Chimbote y en la ciudad de Chimbote hace muchos años uno pasaba por la ciudad y ya sabía que estabas en Chimbote, estabas durmiendo y era pues a la gran contaminación de estas fábricas de harina de pescado. Pero ¿qué sucede? Que hoy día estos olores ya no se sienten. Pero yo pregunto, las fábricas siguen igualito, siguen produciendo lo mismo. Hay una fiscalía del medio ambiente, sigue lo mismo. Entonces, quizá obligan a que las chimeneas sean más altas, pero el deterioro del medio ambiente persiste, persiste, porque yo digo, pues, ¿a dónde se va? Quizá al aire, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirle? Que nosotros mismos permitimos ese deterioro y que el mismo gobierno no toma medidas excepcionales y obligadas para poder evitar este deterioro del medio ambiente. El aspecto sí que me preocupó, doctor, es que cuando usted inició su exposición, dijo que en algún momento fuimos asintomáticos. Esa es mi pregunta. ¿Alguna vez nosotros hemos sido asintomáticos o siempre hemos sido sintomáticos? Y esto lo hemos podido detectar a raíz del COVID, que había gente que era asintomática y no se sabía que podía pues, ser una de las personas que tenía el mal, pero no lo propagaba porque precisamente no lo sentía. Ese término, doctor, quisiera preguntarle, ¿cómo usted puede ver? ¿Hay gente que es asintomática o todos somos en determinado momento asintomáticos? Gracias, Sí, doctor. gracias. Muy buena pregunta. Recuerden, uno de los aspectos que ayuda mucho
a la evolución humana es la capacidad de observación. Y todo la tenemos. Cuando decimos que es sintomático, cuando observamos que está tosiendo, está quizás botando sangre por la nariz, tiene sangrados y está cojeando, camina más despacio, entonces eso es síntomas. Tos, caminar más despacio, bajo de energía, síntomas. Pero también, y ahí hay acajamiento, porque hablado de sangrados, y sin embargo era una paciente con dengue. O sea, estaba sangrado por la nariz, pero cuando le hacen el estudio, tenía un poco de malestar, sangraba, le decían, ¿qué tendrá? No, le irá a pasar, y era dengue. El otro estaba resfriado, tenía bajo, era COVID, etcétera, ¿no? Eso es un sintomático. Y el asintomático es cuando el sistema inmunológico te da la capacidad de equilibrio. O sea, ese es un trabajo inmenso. Y esa es una preocupación que yo siempre les digo a los padres. Cuando criamos un hijo, nos hemos puesto en la meta de que este hijo, a un chiquito de 5 años, llegue a los 90, a los 80 o llegue a los 100. A veces no nos damos tiempo, ni siquiera nos damos cuenta. Pero cuando le decimos, por ejemplo, de que deje de consumir, no le pongamos gaseosa, no fumamos delante del niño para que no aprenda a fumar, no deteriore sus pulmones, cuando ya conocía las patologías que vienen, no le pongamos azúcar en demasía, etcétera, estamos logrando que esos seres sean saludables y probablemente les dé enfermedades y sean asintomáticos. Muchos de los que estamos presentes nunca nos diagnosticaron COVID, pero muchos de repente hemos sido asintomáticos debido a nuestro sistema inmunológico. Eso es, o sea, el sistema asintomático existe, que somos, y eso es una serie. Aquí nosotros podemos tener una enfermedad, pero nuestro sistema de alimentación, nuestro sistema mental positivo ayuda. ¿No se imaginan? La unión mente-cuerpo es fundamental. Ser positivos. Gracias. Muchas gracias, Lucho. ¿Me permites una intervención, Lucho? Sí. Mira, una de las cosas que has mencionado es Hipócrates y algo de la observación. Yo leí un poco sobre Hipócrates y sobre su trabajo en la medicina, ¿no? Hubo una peste que atacó su pueblo, no su pueblo, digamos la zona donde él vivía, y él fue a atender a esa gente enferma, ¿no? Y observó que los herreros salían de la enfermedad y no se contagiaban muchas veces, ¿no? Entonces él dijo, ¿pero qué hacen los herreros? Tenían un factor denominador común que era el fuego, el calor. Entonces, cuando llega a su pueblo, inmediatamente ordena poner hogueras alrededor del pueblo y que no se apaguen nunca, ¿no? Dicen que la peste no llegó ahí, no llegó a raíz de esa observación de Hipócrates, ¿no? Eso en relación a lo que mencionaste en relación a esto. Ahora, en mi pueblo, nosotros cuando hemos sido niños, hemos vivido, yo digo, una infancia comiendo cosas naturales, ¿no? Por ejemplo, mi abuela salía a la puerta de su casa y pasaban las personas que venían de las zonas rurales con diferentes cosas, ¿no? Le decía, ¿tienes huevitos? Sí, sacaba sus huevitos así de corral, que probablemente ahora mis hijos no lo coman, ¿no? Porque tiene un olor distinto, y para nosotros era pues normal comer un huevo de corral. Y todas las cosas que se compraban eran hechas así, en cuestiones
del campo, ¿no? Las alberjas, las zanahorias, todo era así, ¿correcto? Y yo he visto, digamos, por ejemplo, mi madre ha vivido hasta los 94 años, sus hermanas han pasado los 90, tengo una tía que tiene 96, mis tíos llegaron, uno de los primos de mi padre llegó a los 102 años, y el otro, el resto de gente, amigos también de parientes, primos, etcétera, de mi padre, llegaron a una edad muy avanzada, ¿no? Y yo traté de buscar un común denominador en sus vidas, ¿no? ¿Por qué vivieron tanto, no? Y una de las cosas en que encontré fue precisamente eso, ¿no? Ese tipo de alimentación. Y otro elemento importante fue la tranquilidad en sus vidas. Ellos no estaban, mi padre, por ejemplo, mi padre murió por un accidente, ¿no? Por enfermedad. Llegaba a la casa del trabajo, porque tenía que ir en la tarde también al trabajo, almorzaba y se tiraba a la cama. 30 minutos, 40 minutos, una siesta. Y después se levantaba, se lavaba y se iba al trabajo en la tarde, porque se trabajaba de mañana y de tarde. No había esa tensión ni ese tipo de vida que nos hemos acostumbrado a vivir ahora, ¿no? Donde uno ve, la televisión se encarga precisamente de demostrar al ser humano que ya no tenemos esperanza, ¿no? Que al contrario, hay que vivir de una manera conflictiva, que es una especie de negocio para poder mantener una. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo uno puede salir a la calle y caminar cuando uno mira un noticiero, por ejemplo, de tanta barbaridad y desgracia que ocurre en un país? ¿Cómo la gente puede vivir sin esperanza, sin esa idea de que realmente hay futuro en nuestras vidas, ¿no? Y eso fue lo que encontré, ese denominador común. Ahora, ¿has ido a la medicina tradicional? Yo he visto cosas increíbles en mi pueblo, por ejemplo. Recuerdo que estaba en la chacra, yo iba a las cosechas, a los sembríos, y esos hombres que iban con los toros que caminaban con sus, no me acuerdo cómo se junta, ¿no? Y me acuerdo que uno de ellos se movió y se hizo un tajo en el dedo, tremendo tajo, ¿no? Y el hombre levantaba las piedras así de donde estaba, ¿no? Y no sé, yo no sabía para qué, hasta que encontró tela de araña. ¿No? Esas telarañas blancas, pues, que estaban a veces debajo de la piel, que nosotros cuando hacíamos nuestra caja entomológica, que era una caja de insectos, también encontrábamos esas cosas. Él agarró la telaraña y se la puso en el dedo, ¿no? Y siguió trabajando. Yo ya en la universidad, me puse a pensar en eso, investigué qué cosa tiene la telaraña, ¿no? Y la telaraña tenía un coagulante y antibiótico, ¿no? Que él había aprendido probablemente de sus ancestros, qué sé yo. En Huaraz había un sarpullido que venía un niño, lo bañaban con hierba santa, ¿no? Ese era lo que se ponía y se le quitaba el sarpullido al niño. Luego, así cosas de ese tipo, ¿no? Recuerdo una serie de anécdotas de esas situaciones que hemos vivido. Entonces, por un lado, eso lo que mencionas. Ahora, en relación a los animales, leí un artículo últimamente que han investigado en los chimpancés cómo cuando se enferman van al campo o a la selva, qué sé yo, y empiezan a comer ciertos productos, ¿no? No comen lo que siempre han comido, comienzan ciertos productos. Y esos productos que comen contienen antibióticos, contienen antiinflamatorios, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo, de alguna forma, la vida moderna que hemos llevado, ¿no? ¿Qué cosa comíamos nosotros en el colegio cuando éramos niños en nuestro colegio? Habitas, por ejemplo, habas tostadas, habas fritas de repente. Comíamos esas cosas, ¿no? Que venían. Ahora, un niño en el colegio está llevando chisitos, está llevando una serie de elementos químicos que de alguna forma lo matan. Y por otro lado, yo me doy cuenta también que este mundo en que vivimos es un mundo, yo como decía, ¿no? Es un mundo de gran avance, pero también es bien cruel, ¿no? Porque nosotros vivimos en un estrés tremendo, ¿no? Tremendo. Y en las empresas donde yo he trabajado muchas veces, decía, lo quiero para ayer, ¿no?
no para hoy de dinero, pero quiero esto para ayer. Ese era el tema, ¿no? Hoy le Mira, decía, ¿has ido a tu casa a descansar? No, yo voy a descansar, yo tengo que trabajar y no sé qué. Parecía que el paradigma era sufrir, ¿no? O matarse, ¿no? Entraba al escritorio del gerente lleno, parecía una farmacia, ¿no? Lleno de productos ahí, mientras que su vida no la modificaba para poder vivir mejor, ¿no? Todas esas cosas nos han llevado a este nuevo mundo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, uno va a los mercados, ¿no? Yo de niño, pues he tomado leche de vaca. O sea, íbamos al establo y exprimía a la vaca y esa leche que nos daban así con un litro, nos llamaba un porongo que le llamábamos. Eso lo hervíamos y lo tomábamos, ¿no? Acá pues yo no sé qué cosa le llaman leche porque cuando yo tomo eso no tiene sabor a nada. Le voy a ser sincero, ¿no? Y todo es así, procesado, la carne se ve muy bonita, etcétera. Yo digo al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Yo, bueno, yo soy un hombre ya viejo. Pero cuando pienso en mis nietas, cuando existen esas sopas envasadas que se hierven y se dan, son aparentemente ricas porque dan adicción a los niños también para que sigan comiendo, ¿no? Entonces, y por otro lado, muy bien lo has dicho, esa relación de mente-cuerpo, ¿no? Si tu mente funciona mal, tu estómago inmediatamente funciona mal. Y si tu estómago funciona mal, tu mente también funciona mal. Y eso yo lo he comprobado conmigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esta sociedad. Nosotros ahora, creo yo, acaba de morir una amiga con cáncer a los riñones, Guaracina, que no habrá llegado a los 70 y tantos años. Acabo de enterarme hoy día que un amigo, compañero de estudios, tiene un cáncer y le han dicho que tiene 3 meses de vida. No sé cómo han sacado ese dato. Entonces, yo veo esa realidad y en vez de nosotros alargar nuestra vida, probablemente nosotros que hemos tenido la suerte de vivir en esa época comiendo esas cosas tan naturales, tomando agua del río, agua del manantial, ¿no? Que era muy diferente a tomar, pues yo cuando me iba a Lima, por ejemplo, iba de vacaciones un mes, yo pedía que me manden agua de Huaraz, ¿no? Porque el agua era tan rica y diferente que la que tomaban en Lima, entonces me mandaban así unos frascos. Cosa que se ha perdido totalmente, ¿no? Estas aguas, por ejemplo, que yo te tomo acá, no tiene minerales, ¿no? Le sacan los minerales y el agua tiene minerales por sí, de por sí. No tiene minerales, le meten cloro y le meten cloro a esas, y de hecho que no nos está haciendo el efecto que nos hacía antes cuando tomábamos este tipo de agua. Nuevamente, Lucho, te felicito por tu charla realmente reflexiva y muy educativa, como dice Quique, y creo yo que hay que difundirla. Y has tocado un tema fundamental en la vida, ¿no? O sea, yo creo que si eso no tenemos la cultura para poder corregirla, no entiendo, no creo que haya futuro. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, yo veo unas pelotas, me refiero a seres humanos que parecen pelotas, ¿no? Que entran a los restaurantes, e incluso ni pueden caminar bien ya por la gordura que tienen, y piden un cerro de comida, así ya usted no se imagina de qué, ¿no? Frituras y una serie de cosas. Y eso es una cosa tan común acá, no solamente de las personas mayores, o sea, adultos, sino también niños con obesidad, ¿no? No sé si la sociedad de consumo, vivimos en una sociedad donde de alguna forma, pues, el tener es el objetivo de la vida, el tener, ya se vende absolutamente todo. No hay un objetivo de decir, vivamos con calidad de vida, porque eso realmente es lo más importante que tenemos como regalo de la vida, ¿no? La vida, la calidad de vida, etcétera. Eso sería mi intervención, estimado Lucho, y muchas gracias por tu extraordinaria charla. bien, gracias. Sí, quisiera agregar, no toqué un tema que es la importancia del sueño como atención primaria de salud. Debemos fomentar de que las personas duerman bien. Hoy día vi una paciente que era una administradora de empresas y la paciente me decía, doctor, me siento sin energía, no, no me concentro bien, no estaba embarazada la paciente. Y le hice una pregunta, ¿usted está segura que está durmiendo bien? No, a veces me desvelo o a veces me duermo y vuelta me despierto. Usted no está durmiendo bien.
¿Y hasta qué hora, y a qué horas comienza a dormir? 11:30, 12. Entonces, para resumir, el sueño forma parte o está integrado a un ritmo circadiano, regido por una sustancia, una molécula que se llama melatonina. Esta melatonina es producida por la glándula pineal. Se activa en la noche en la oscuridad y disminuye su producción en la primera luz del sol. Una de las cosas que descubrieron los terribles, la energía negativa, es torturar a un ser humano dejándole la luz prendida y no dejándolo dormir. Entonces, indudablemente que eso aceleraba su envejecimiento cerebral. Entonces, para hacerlo más corto, debemos tener horas de sueño. ¿A qué horas dormir? Lo ideal sería 8, 8:30 ir ya a la cama, para que a las 10 ya estemos en sueño, fases del sueño. Y levantarse 4:30, 5 de la mañana. Hacer cosas, caminar, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra sociedad también ha incorporado la luz eléctrica, que hay que agradecerles. Pero tampoco debemos abusar y cuidar el sueño. Ello no implica que en alguna oportunidad uno pueda desvelarse, que le digo, un gran cumpleaños, como nuestro gran hermano y amigo Leandro, el científico del año, que va a celebrar su cumpleaños y que ha invitado hasta altas horas. Entonces yo le he dicho ya que lo haga una sola vez al año. Entonces, es así. Pero yo veo que hay gente, observo, que hay gente, por ejemplo, siempre hay reuniones y hay gente que, ¿cómo le llaman, creo, cantinas o etcétera, salones de baile, que están toda la noche. Y hay gente que se va a hacer su juego, está malogrando su sueño. El sueño. El ritmo circadiano, regido por la glándula pineal a través de la melatonina, nos da una salud cerebral extraordinaria. Extraordinaria. Y con esto también manifiesto que para la FIS, la Federación Internacional de Sociedad, a la cual también pertenece Leandro, e invito a los que lo desean, los profesionales, promueve todos estos conocimientos. Uno de los más interesantes obras está en los propósitos psicológicos del doctor C. Reinaud de la Ferrière, científico francés, gloria de Francia, donde dedica la importancia del sueño, establece. Luego también habla de la importancia de caminar. Y ahí me recuerda hace una semana tuve con un sobrino que es un prestigioso abogado en Londres. Y me decía que en Londres caminaba. ¿Por qué? Porque los que diseñan la ciudad lo han hecho para que la ciudad dé la oportunidad de caminar. Es muy seguro. ¿Qué es algo importante? Caminar. Y no caminamos. Necesitamos caminar 1,5 kilómetros diario, imagínense, para que nuestros sistemas vasculares no se queden quietos, sino que el caminar con la contracción de los músculos, lo que conocemos como pantorrillas, compriman a los vasoflexos y hagan y presionen, y esas bombas extraordinarias de sangre bombeen sangre de retorno. Recordemos algo, nosotros morimos por trombos, que son coágulos de sangre. Entonces, ¿qué es lo que evita eso? El ejercicio y el caminar. El ejercicio y el caminar. Y consumir ciertos alimentos que nos hacen que la sangre sea más fluida, como los ajos, por ejemplo. Las grasas saturadas hacen que la sangre se vuelva lenta, extraordinariamente lenta. Todos estos conocimientos, desde el punto de vista científico, lo da el doctor de la Ferrière, y también lo da en otra obra extraordinaria, Ven enfermo y come la vida,
del doctor David Ferriz Olivares, discípulo del doctor de la Ferrier también, y que hace hincapié. Y ojalá, y esto ya para terminar mi intervención, estamos dispuestos a que esto se difunda. Podemos dispuestos a que se den charlas. Si hay un gran grupo en Huaraz, podemos ir a otras ciudades. Acá en Lima lo hacemos de continuo. Se dan charlas en un local que es Colina 125, en Miraflores, en Lima, el centro de yoga y Anacanda. Pero es un centro de cultura. Y para esto, la cultura es la base de la evolución humana. Cultura, al igual que la alimentación. Cultura y evolución. Este es un pensamiento del doctor de la Ferrier. Cultura y alimentación son la base de la evolución humana. Gracias. Muchas gracias, estimado Lucho, por tu extraordinaria charla. Tal vez tengamos que invitarte nuevamente en otra oportunidad porque nosotros estamos pensando continuar este ciclo de charlas ya no dentro del colegio, sino de manera ya tal vez como hacemos con Ceresis o con otras instituciones que siempre difundimos el conocimiento y la cultura. Nuevamente, muchas gracias. Te deseamos muchos éxitos en tu profesión y te agradecemos por habernos dado una lección de vida que ojalá muchos de nosotros la sigamos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Gutiérrez Celis. Gracias, doctor Rodríguez. Que le vaya bien y éxitos en todo. Y Gracias, mucha doctor. salud. Un momentito, Lucho, hay una mano levantada de la señorita Jessica. ¿Puede activar su micro y su cámara, por favor, para hacer la pregunta? Señorita Jessica levantó la mano. ¿Podría activar su micro y su cámara para hacer la pregunta? O en todo caso, Buenas, buenas noches con todos. Tan solo quería agradecer por la charla informativa que nos han brindado. Bueno, también he ingresado mediante mi prima y bueno, en realidad ha sido muy fructuosa y espero que se sigan dando también para que las demás personas también, al igual que mi persona, podamos tener un amplio conocimiento, ¿no? De todo el tema médico que ahora se ha tratado, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan buenas noches, ¿no? muchas gracias Gracias. por su intervención, señorita Jessica. Bueno, muchas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad, mi estimado Lucho. Gracias, Leandro. Gracias, doctor Luis Rodríguez. Gracias, gracias. A toda la producción. Hasta luego.